Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Padre amado, tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios genuinamente que nos ama. Tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, para darnos vida eterna, perdón de pecados. Nuestro agradecimiento es tan profundo que es imposible expresarlo adecuadamente en palabras. Queremos que tú nos orientes en esta mañana, que tu Espíritu nos esté aplicando la palabra a nuestras vidas para poder guiarnos a responder a lo que encontramos en ella. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El motivo de planear estos talleres que habíamos mencionado que íbamos a volver a tomar es para ayudarnos a tener más sensibilidad a las responsabilidades que tenemos como creyentes en cuanto a compartir el Evangelio y en cuanto a guiar a personas que responden al Evangelio en el discipulado, el proceso de crecimiento espiritual. Es fácil, después de un tiempo de ser creyente, y hay muchos aquí que llevan bastantes años, de no encontrar la facilidad de tener contacto con personas que todavía no conocen a Jesucristo personalmente. La idea es estimularnos, además de los encuentros de grupo familiar, aproximadamente una vez al mes también, de estar estimulándonos a pensar y ver maneras cómo podemos estar participando en estas cosas. Evangelismo y discipulado, a veces en conjunto con otras personas, pero queremos hacerlo así. Entonces, les invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14. Vamos a leer de 14 a 17 inicialmente. 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Comenta en el versículo 14, el amor de Cristo se traduce en otras versiones, nos apremia, nos urge, nos controla, nos absorbe de tal manera que estamos tan convencidos de la importancia del amor de Cristo en nuestras vidas que estamos obligados a compartir este mensaje con otros. Y Pablo dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Llegó a esa convicción definitivamente de cuán importante es que si Jesucristo, el uno que se está mencionando allí, murió por todos, por consiguiente, todos murieron, lo que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pablo no tenía otra opción sino predicar. Nosotros tampoco. Si realmente hemos reconocido la grandeza y lo personal y lo significativo que es el amor de Jesucristo. Este pasaje nos ayuda a comprender verdades conocidas desde hace tiempo. Hay una historia de Agustín, un padre de la iglesia, por decirlo así, de hace muchos años. Salió de su ciudad natal, viajó en el lugar de Milán, encontró a Jesucristo, se convirtió a Jesucristo. Y cuando regresó a su ciudad natal, la novia anterior, al encontrarlo en la calle, Agustín, Agustín, soy yo. Y él dijo, sí, pero no soy yo. Había cambiado tan radicalmente su estilo de vida, no era el mismo. Reconoció que lo que ella, su expectativa de vida con él, había cambiado totalmente. No era la misma persona. Entonces, encontramos aquí que Cristo murió por todos. Tomó el juicio que nosotros merecíamos. Murió como nuestro sustituto. Luego, todos los creyentes murieron a nuestra vieja manera de vivir. Digo esto porque se apoya en lo que dice en el versículo 15. Por el hecho que Él murió por nosotros, si nos convertimos a Jesucristo, reconocemos que genuinamente nosotros hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir antes de conocer a Jesucristo. Ya esa vida es diferente. Ya queremos funcionar de otra manera. Dice en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
captamos lo que está diciendo allí. Vivir en este mundo y morir en la cruz cargando con nuestros pecados, nuestro sustituto. No es cualquier cosa. Estamos hablando aquí de convicciones de Pablo, de lo que está diciendo, porque el amor de Cristo nos controla, nos constriñe, nos urge, nos apremia, para no quedarnos quietos. ¿Cuáles serían algunas implicaciones? Esto es pregunta abierta para todos en este momento. ¿Quién tiene el micrófono? Juan José. Si alguien quiere, levante la mano. Juan José va a estar corriendo para ayudarles. Juan Esteban, perdón. ¿Alguien quiere implicaciones de lo que hemos hablado, estos dos versículos? ¿Cuáles son algunas implicaciones? Ya, hay mano. Bueno, de hecho, sí. Aló. Habla con voz fuerte. Hello. Es para la grabación para que... Ok, bueno, yo mismo estaba precisamente orando porque aquí dice para que ya no vivan para sí. O sea, a veces uno vive muy enfocado en uno mismo y el mundo también nos absorbe en ese sentido de vivir para uno mismo, para resolver sus propias situaciones, para tantas cosas. Entonces, también entender que ahí debe haber un equilibrio en eso. Muy bien, gracias, Felo. Yo creo que la idea no es que amplifica aquí, sino se registra en la grabación. Entonces, el que quiere hablar tiene que hablar con voz fuerte, pero a lo menos se recoge ahí en la grabación, que es importante. Yo estoy hablando aquí sin esto tampoco. Creo que tengo otro micrófono aquí. Ok, ¿alguien más? Necesitamos que estemos pensando juntamente con el sentido de lo que está comunicando el apóstol Pablo. Pues yo pongo algo. Nuestra vida no es nuestra. Sigue. Puesto de pie, por favor, porque eso no amplifica. Eso solamente recoge en la grabación. Esta parte nos recuerda mucho que nosotros fuimos llamados con un propósito especial, no simplemente para tener salvación, sino tenemos un propósito de llevar un mensaje. O sea, ya nuestra vida no depende de nosotros, sino de lo que Dios quiere para nuestra vida. Excelente, gracias, Rosana. Entonces yo puse aquí, nuestra vida no es nuestra, no es nada nuevo, se ha dicho. Hemos sido comprados por la muerte de Jesucristo. Somos llamados para servir a Cristo y sus propósitos. No es opcional. Y si seguimos viviendo para nosotros, es pecado. Si fuimos comprados con un propósito, y no estamos cumpliendo con ese propósito, no estamos en la voluntad de Dios. El versículo 16, antes de su conversión, vamos a leerlo de nuevo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Antes de su conversión, el apóstol evaluaba a cada persona según el criterio del mundo en el cual vivía. Era lo que estaba evaluando a la gente, lo que observaba. Por ejemplo, para nosotros en el mundo de hoy, ¿qué valora la gente? No estoy diciendo qué debemos valorar nosotros, eso no es la pregunta en el momento. Es ¿qué valora la gente común?
¿Ok? Los títulos. ¿Otras personas? Yo diría que en general las personas valoran, valga la redundancia, los valores del mundo Ok. y no los valores del reino de Dios. Y por eso es que vemos tantas personas extraviadas y con unas vidas disolutas. Yo ahorita que tengo tiempo estoy paseándome por el mundo, viendo cómo se comportan en muchas iglesias alrededor del mundo. Y eso es satánico lo que se está viendo en esas iglesias. Gracias, por no Roberto. conocer lo que Dios reclama de nosotros. ¿Ok? ¿Alguna persona más? El tema de superación personal, o sea, de que yo puedo, de que yo puedo lograrlo, de que yo Ok. puedo alcanzarlo. Valora más la opinión de los hombres, del resto de la gente, que la opinión de Dios. ¿Listo? Hay que, Juan Esteban, por favor, hay que levantarte para agilizar la cosa. El dinero, todo gira alrededor del dinero. ¿Sí? Fácilmente. Ese es uno de los valores del mundo. Adelante. El estatus. Sí, claro que sí. ¿Alguien más? Yo creo que hemos dado a conocer en general. Es suficiente en este punto. Inicialmente, Pablo no vio a Jesús como el Mesías, sino como un impostor. Estaba para acabar con la iglesia del Señor Jesucristo. Como judío, muy celoso, hay que acabar con estos. Hasta el momento de encontrarse con Jesucristo en el camino a Damasco. Dios cambió su vida. Y Pablo llegó a comprender que no solamente Jesucristo murió por los judíos, sino también por los gentiles, los que no son judíos. Y Pablo llegó a ser el apóstol a los gentiles. Significativo la manera de cambios que el apóstol Pablo experimentó en diferentes momentos. Nuestra manera de evaluar a la gente debe ser diferente a la manera del mundo. No debemos usar el criterio de los valores del mundo, como Roberto lo dijo, sino reconocer la obra que Dios ha hecho en una persona y que sigue haciendo en cuanto a la transformación de vida a la imagen de Jesucristo. Es lo que Dios desea para nosotros, de nuestro carácter, esa transformación progresiva. Vamos a leer el versículo 17 de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es un versículo muy conocido. Me atrevo a pensar que más del 50% del grupo aquí lo tiene memorizado, si no 80% de las personas. Pero es significativo en su sencillez. Su sencillez, lo que comparte, es muy impactante. ¿Qué podemos decir? Personas que desean compartir algo de la esencia de este versículo y sus implicaciones. Por favor, que levanten la mano. Juan Esteban, hay que estar pendiente y ojos en todas partes. En este caso sería el pensamiento, los hábitos nuevos que debe tener la persona, el comportamiento, las amistades también, pero teniendo en cuenta los no creyentes para ir orando por ellos, encontrando los oicos, hablándoles de por qué soy yo nuevo. Excelente.
¿Alguien más? ¿Sí, Diana? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Eso tiene que ver con un cambio en mi corazón, porque mi corazón, en el sentido de, mi corazón antes no reconocía a Dios como Dios. Ahora, al ser nueva criatura, reconozco que hay un creador y que estoy sometida a un creador. Entonces, no solamente un cambio de pensamiento, sino también un cambio en lo que yo siento. Y en mi deseo, entonces, de que sí hayan esos cambios, que sí van a ser graduales, no son así, instantáneos, pero que sí el Señor haga cambios en mí. Gracias. Gustavo. Ese versículo, dentro de unas verdades interesantes que dice de que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, es un reto realmente que podamos vivirlo desde esa perspectiva, porque realmente Dios, o sea, las cosas que pasó no se pueden borrar, o sea, hacen parte del pasado, pero Dios las va a utilizar y en algunas partes le llaman reciclaje de todas las experiencias que vivimos para ahora en Cristo enseñar a otros, para experimentar también el perdón de Cristo y entender la misericordia de Cristo allí. Entonces ese es un nuevo enfoque también de cómo vivimos nuestra vida y quiénes somos en Cristo ahora como nuevas criaturas. De que el Espíritu Santo entre en nuestra vida para capacitarnos para poder obedecer a Dios. Esto es significativo. Ya no es en nuestras fuerzas intentando hacer lo que es imposible, caminar con Dios, obedecerle. Ya tenemos una nueva capacidad dada por Dios, su Espíritu, para poder obedecerle. Totalmente diferente a la vida antes de Cristo, cuando intentamos y no logramos. Estar en Cristo implica muchas bendiciones por esta unión que tenemos con Jesucristo. Importantísimo reconocer la base de esto. ¿Por qué somos nuevas criaturas? Por la obra de Dios en nosotros, en el nuevo nacimiento. Decimos las cosas viejas pasaron, implica cambios significativos en la vida. El tiempo del verbo indica una acción puntual, refiriéndose al momento de nacer de nuevo. Un momento específico en la vida. Puede haber un proceso para entender el Evangelio, pero hay un momento de nacer. Pero también las cosas son hechas nuevas. Implica una nueva calidad por dentro. Somos nuevos. Por eso que no seguimos los mismos patrones. Y en los patrones que todavía están presentes, estamos con deseos de no seguir en esos patrones y tomando pasos en dependencia del poder de Dios, de entender cómo es el proceso de la santificación progresiva. Dios quiere transformarnos y hay un comienzo. Pero ese proceso es de toda la vida. Vamos a leer desde el versículo 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Todo lo anterior, toda esa obra de Dios en nosotros, procede de Dios. Sencillamente, procede de Dios. ¿Y cuáles son dos verdades importantes de este versículo? Versículo 18. ¿Cuáles son dos verdades importantes? Participación también. Sí, voz alta, sí. Veo el primero, dice, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Excelente. Todos somos capaces de leer y sacar las mismas conclusiones. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Complementarlo? Ok. Entonces, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Hay que comprender que estábamos apartados de Dios por nuestros pecados. No vivimos en comunión con Dios antes de conocer a Jesucristo. Éramos enemigos de Dios, según Romanos 5. El pecado nuestro era el de rebelión. Preferimos no pensar en términos tan explícitos, tan directos, pero es la realidad. Queríamos rechazar a Dios y manejar nuestra propia vida y hacer todo según nuestro criterio. Nos constituimos en nuestros propios dioses porque tomamos las decisiones de la vida. Totalmente nosotros, sin otro criterio, sino nuestros gustos o nuestra sabiduría. Por la obra de Jesucristo en la cruz, llegamos a ser amigos de Dios. Pero más allá de esto, hijos adoptados por Dios. De ser enemigo de Dios, ya hay un cambio radical. Llegamos a ser hijos adoptados de la familia de Dios. Además de ser reconciliados con Dios, nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo, ya tenemos un ministerio asignado por Dios, el de la reconciliación. Hace años, en un encuentro de grupo familiar que estaba visitando, una persona mencionó que, no sé, alguien del trabajo o algo así, que encontró que ella estaba participando en una iglesia cristiana. ¿Y cuál es tu ministerio? Y ella dijo, yo pensé, yo no tengo ministerio. Porque estaba pensando que no participaba en acogida, no participaba en ministerio de alabanza, tampoco estaba ayudando a enseñar a niños. Entonces para ella no hubo ministerio. No, pero la verdad es que cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Ministerio de la reconciliación, de compartir el evangelio y de edificarnos mutuamente. Todos tenemos ministerio, por eso que llamamos los ministerios como alabanza, niños, acogida y cualquier otro que se forme en un momento dado como ministerios complementarios. Complementan lo que es lo esencial de lo que debemos estar haciendo como personas. Son importantes, claro que sí. No estamos minimizando, pero lo que Dios ha ordenado directamente, aquí está. Nadie puede negar. El apóstol Pablo está diciendo, tenemos el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios toma iniciativa al estar obrando en Cristo para reconciliar al mundo consigo mismo. Nosotros no lo estábamos buscando. No teníamos la capacidad de hacerlo. Únicamente cuando Dios comienza a obrar en nuestro corazón, el llamamiento eficaz, comenzamos a despertarnos. Aquí hay algo importante, porque Dios nos está obrando para traernos y para conocer a Jesucristo. Y actuamos. Dice que Dios no tomó en cuenta a los hombres sus pecados, sus transgresiones. Pero el versículo 21 da más luz sobre lo que sucedió con estos pecados. No es que lo borró ya fácil. No era así. Pero otra vez está repitiendo, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Los reconciliados ya tenemos el ministerio para ayudar a otros a ser reconciliados. Si hemos experimentado la realidad de ser reconciliado con Dios, ya tenemos la oportunidad de compartir con otros. Diana. Este versículo anterior, el que mencionaste, el versículo 19, donde dice que Él tomó la iniciativa de reconciliarnos, pero nos encargó a nosotros. O sea, nosotros no tenemos una opción. Ya hemos sido encargados de ese ministerio. No es que si yo quiero tomarlo, no es que si eso no me gusta o si me gusta, no es que si ya yo tengo la capacidad o no tengo la capacidad, no, Dios me lo encargó. Al enviar a Cristo, tomar mi lugar para padecer por mis pecados, Él a mí me dio un encargo y no tengo la opción de decidir si lo tomo o no lo tomo. Es Dios, Él es el dueño de mi vida. Porque estamos en un contexto donde Él dice que los que hemos creído en Cristo hemos muerto. Nuestra vida ya no nos pertenece y es algo que tendemos a olvidar. Que si ya mi vida no me pertenece, sino que le pertenece al Señor y he sido encargada de un ministerio, yo no tengo la libertad ni el poder de decir no lo quiero hacer o no lo puedo hacer o no me da la gana de hacerlo, porque es que mi vida ya no me pertenece. Excelente, Diana, gracias. No es opcional. Adelante. Bueno, para lograr una reconciliación con nuestro Señor, pienso que el mundo, para ser criaturas nuevas, debe renunciar a la esclavitud de la carne, a la esclavitud del dinero, a los comportamientos narcisistas y egocéntricos que están siempre a la vuelta de la esquina. Y lograr eso, lograr esa reconciliación es renunciando a ese mundo y el lograr que otras personas también se acerquen a Dios, ayudándolos a renunciar de estos grandes pecados. Gracias. Esto es un aspecto que se va a enfatizar allí. Utilizando otra palabra es arrepentimiento y después hay otro paso que llamamos fe en el Señor Jesucristo. Entonces las dos cosas son cruciales, sin duda. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Conclusión, por lo tanto, conclusión. Tenemos un título, ser embajadores de Cristo. Lo representamos ante otros. Un embajador representa a su país, al presidente, delante de otro país.
pero no está libre para tomar acciones independientes. Y si lo hace, lo quitan de ahí. Tiene la responsabilidad de representar fielmente el pensamiento de ese momento de cómo se va a mantener la relación con ese país. Tuve la oportunidad en un taller hace años, llevando el carro, y una persona que estaba allí, que era uno de los socios del negocio, me dijo, oh, tú hablas español, tú puedes trabajar para la embajada de los Estados Unidos. No, gracias, tengo una responsabilidad mejor. Yo no necesito ser embajador o en la embajada como cualquier empleado allí importante, claro que sí. Yo tengo un llamamiento mayor que esto, ser embajador de Cristo. Entonces me miró, tenía que explicarlo y creo que tampoco entendió allí. Había vivido en los Estados Unidos, pensó que, ok, si tú hablas español puedes trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. Podría, pero no escojo hacerlo. Ese es el punto. Somos instrumentos de Dios para llamar a personas a ser reconciliados con Dios. Nuestro ministerio de reconciliación lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. El mensaje es de Dios. Su autoridad nos encomendó la tarea. No era Juan, es Dios mismo. Su poder está presente con nosotros para llevarlo a cabo, por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No estamos solos para llevar a cabo la tarea. Nuestra tarea es rogar a la gente a ser reconciliados con Dios, de reconocer sus provisiones para poder hacerlo. La manera de ser reconciliado con Dios no es por hacer un gran esfuerzo nuestro. Es de reconocer lo que hizo Jesucristo. Eso es el mensaje nuestro. Mira qué hizo Jesucristo por nosotros. ¿Qué hizo en mi vida? Importante. Dios toma la iniciativa para obrar en nosotros, para convertirnos a Jesucristo, pero también para ministrar. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció el pecado. No fue pecador. Tomó la naturaleza humana, pero no asumió la naturaleza pecaminosa. Pero Dios lo hizo pecado por nosotros. Era nuestro sustituto. Tomó nuestros pecados y lo puso sobre Jesucristo. Y Jesucristo tomó el juicio que nuestros pecados merecían. La ira de Dios sobre el pecado cayó sobre Jesucristo. Tomó el juicio que nuestros pecados merecían, sencillamente. El pecado del mundo es juzgado y quitado. Sin embargo, Dios espera la respuesta del hombre de arrepentimiento, la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento de dar una media vuelta, decidir no seguir viviendo según nuestros gustos, sin tomar en cuenta a Dios, decidir caminar hacia Dios y poner toda nuestra confianza única y exclusivamente en Jesucristo para nuestra salvación. No es creo en Él y tengo que hacer otra cosa, no, exclusivamente. Cuando llamamos a la gente a ser reconciliados con Dios, no implica que la gente debe hacer más esfuerzo humano para mejorar sus vidas. No va a suceder.
Eso no es el mensaje que llevamos. Llevamos el mensaje de la provisión de Dios para que los pecados de nosotros, en la muerte de Jesucristo, muriendo en nuestro lugar, nuestro sustituto, tenemos la libertad de estos pecados. Tenemos perdón de estos pecados. Por lo que hizo Jesucristo. Es la provisión de Dios. Esto es nuestro mensaje. Eso no es nada nuevo. Todo el mundo aquí sabe esto. Pero necesitamos pensar en la responsabilidad nuestra. Nuestros pecados son imputados, atribuidos a Jesucristo. La ira del Padre cayó sobre Él por nuestros pecados. Su justicia, la justicia de Jesucristo, es imputada, atribuida a nosotros. Se llama justificación. Dios, como juez supremo, nos declara sin culpa con base en lo que hizo Jesucristo por nosotros. La apropiamos por la fe. La justificación. El autor y anterior predicador famoso, ya está en la presencia de Dios, John Stott, de Inglaterra, dijo: Él fue hecho pecado por nuestro pecado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados con su justicia. Algunas implicaciones para nosotros antes de hacer un ejercicio que no va a ser complicado para ustedes tampoco. No tienen que temer nada. No voy a hacer nada para causar vergüenza ni nada así. Va a ser algo sencillo. Algunas implicaciones. Sigue. Por la obra de Jesucristo en la cruz, que la apropiamos por el arrepentimiento y la fe en Él y su obra, recibimos una nueva vida. Es el nuevo nacimiento. Ya debemos vivir para Él y sus propósitos y no seguir viviendo para nosotros mismos. Dios nos reconcilió consigo mismo. Dios tomó la iniciativa. Dios hizo la obra. Y podemos tener una relación con Dios sin impedimento por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Pero Dios nos dio a todos los hijos de Dios el ministerio de la reconciliación, el de llamar a la gente a ser reconciliado con Dios. Esto no implica mayor esfuerzo de parte de ellos para en alguna manera prestar más atención a Dios, de ser santo en sus propias fuerzas. Debemos presentar la obra de Jesucristo para resolver nuestro problema del pecado. Es hablar de Jesucristo y explicarlo con buena claridad, lo que hizo por nosotros. Y tenemos grandes responsabilidades para llevar a cabo como personas y como iglesia. Grandes responsabilidades. Antes de hacer el segundo ejercicio aquí, voy a pedir a dos personas, un varón y una mujer, de ponerse de pie. Juan Esteban puede llegar cuando señalan con el micrófono y orar con base en este pasaje, con base en la manera como Dios guía a cada persona. La persona que desea orar, un varón y una mujer. Lucho. Lucho ya ganó, Roberto. Sí. Eso no va a implicar, Lucho, hay que usar tu voz de predicador. Padre amado, te damos gracias, Señor, por lo que tú eres, serás y lo que has hecho por nosotros. Gracias por habernos sacado de la vida, de la muerte, del libro de la muerte, y nos inscribiste en el libro de la vida. Esperemos, Padre, que esta reflexión hecha por Juan hay que administrar nuestra vida y de la misma manera podemos hacerlo como otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque también tenemos un enemigo
que siempre se muestra para impedirnos, para que el Evangelio crezca. Gracias, Padre, porque esta reflexión ha llegado a nuestro corazón y nos ha comprometido. Y no es difícil, es fácil, porque si Dios quiere que la iglesia se multiplique, que seamos santos, que querramos hacer cosas que a Él le agraden, Él nos prepara. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande. En el nombre de Jesús, amén. Una mujer que desea orar, ok, Rosaura. Puesto de pie, por favor, para que todo el mundo escuche. Eso no amplifica nada. Entonces queremos que todo el mundo ore en su corazón también. Amantísimo Rey, Dios glorioso, soberano y eterno, te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta mañana, reconociéndote a ti como nuestro único Dios vivo y verdadero, en quien podemos, Señor, confiar, Padre Santo. En esta mañana, Dios glorioso, reconocemos el ministerio que tenemos, Señor, que tú nos has entregado, Padre Celestial, de llevar, Señor, las buenas nuevas, Padre Eterno, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Dios, porque este ministerio de reconciliación muchas veces, en medio de todas las actividades que tenemos diariamente, Señor, nos dejamos consumir por ellas, Padre Eterno, y de pronto no visualizamos el impacto que podemos tener, Señor, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro hablar y compartir a los demás de quién eres tú, Señor, en nuestras vidas. Te pido que nos perdones, Señor, si en algún momento, Padre Celestial, hemos omitido, Señor, esta labor que tenemos delante de tu presencia, Señor, de llevar, Señor, tu palabra a todas las personas, Señor, que están a nuestro alrededor. Te pido perdón, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, si no hacemos, Señor, lo que tú nos mandas, Padre, nos es contado por pecado. Por eso te pedimos, Dios glorioso, que seas tú, Señor, avivándonos cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacer ese ejercicio constante, Padre, de llegar a tu presencia y permitir que seas tú, Señor, examinando nuestra mente. Que el Espíritu Santo de Dios redarguya nuestro espíritu, Señor, todos los días y podamos, Señor, obrar, Padre Celestial, y conducir nuestra vida conforme a tu voluntad, Padre Santo, para que podamos mostrarnos, Señor, como quienes somos en realidad, hijos tuyos, Padre Eterno. Bendito y alabado seas por siempre, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, yo voy a pasar con la ayuda de algunas personas ágiles. Tengo hojas aquí, espero que sean suficientes para llenar una encuesta. Las preguntas no son difíciles, solamente es de entender quiénes han hecho descubrir la nueva vida en Jesucristo, el estudio básico conocido por muchos de nosotros. Otra pregunta es también en cuanto a su capacidad de poder guiar a otras personas en ese mismo estudio, etc. Y tengo algunos lapiceros para repartir, no para regalar, espero que devuelvan, pero para los que no llevan consigo algo para apuntar. Entonces, algunas personas me pueden ayudar a distribuir. ¿Está bien? Si quieres tomar una parte ahí. ¿Sí? ¿Alguien más quiere ayudar con los...
Si sobran hojas, yo puedo recibirlas. Okay. Estaba muy difícil el examen, me rajé. Listo, gracias. Sí, sí, está bien. Listo. Gracias. Perdón. Las hojas yo tengo. Regálame una para Daniel. Sí, está bien. Sí, ¿me ayudas? Aquí hay uno para meter también que me entregaron. Gracias. Gracias. ¿Listo? Unos pocos todavía están trabajando. Tranquilo. No entró. No. Eso es el mío. Yo te doy más aquí. Excelente. Siempre se pierde unos. Como los billetes de los bancos. Listo. Gracias. Me entregaron, pero no. Está bien, está bien. Una hoja que se equivocó Alex. Necesita una hoja entonces. Ok.
Yo creo que ya casi todos han terminado, muy pocos que no. Antes de terminar, yo quisiera hacer unos comentarios adicionales. Hay unas secciones aquí. Si dice, has enseñado, descubre la nueva vida en Jesucristo con otra persona, ¿te sientes capaz de enseñar este estudio con otra persona? La sección, si la respuesta es no, ¿cuáles son los motivos? ¿No tengo suficiente conocimiento bíblico para guiar a otra persona? Hay maneras de resolver eso, ¿verdad? Pedir algo de ayuda para seguir estudiando, cursos, para repasar el estudio básico. Temo no ser capaz de responder sus preguntas. Preparación. Quizás acompañar a otra persona en hacer el estudio para aprender cómo responder a preguntas. No tengo tiempo para hacerlo. Hay que evaluar, priorizar. No es fácil necesariamente. No tengo suficiente confianza en las verdades bíblicas del Evangelio para guiar bien a otra persona. Eso también tiene manera de resolverlo. Seguir estudiando, aprovechar de cursos. Soy muy tímido ante otras personas. Hay personas más tímidas que otras personas, entendemos eso. Pero trabajando en equipo con otra persona, también reconociendo que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros para darnos la capacidad de poder ser testigos de Jesucristo. Hay soluciones para las situaciones que no son adecuadas o pensamos que nosotros no somos capaces de hacerlo. El propósito de pedir esto es solamente para actualizar dónde estamos. Deseamos que todos, y si no en este momento, eventualmente, todos sean capaces de poder guiar a otras personas. En explicar el Evangelio, una herramienta es descubre la nueva vida en Jesucristo, 8 lecciones. Es una herramienta únicamente. Pero es importante poder con claridad guiar a personas. Hay personas que pueden responder en una sola presentación, pero hay personas que necesitan más tiempo para entender las cosas. Gustavo. Vamos a esperar. Recuerdo una experiencia con un compañero del gimnasio donde le estaba compartiendo algunas cosas sobre la justicia de Dios y él me decía, o sea que mi mamá con todo lo que ha hecho va para el infierno. O sea, y claro, cuando él me saca ese argumento, luego ya yo en mi casa me ponía a pensar y recuerdo el tema de que ser embajador es estar convencido de a quién representas. Si de pronto en una situación de esta se tergiversa o la persona tiene una idea, digamos, tergiversada de la realidad, es decir, no, de la manera en que tu mamá está buscando a Dios, no va a encontrar el amor de Dios, que es la parte real que nosotros tenemos. Entonces me viene a la mente esa parte porque una de las cosas o los temores que yo manejo personalmente es precisamente el conflicto que implica, porque tú estás yendo contra las tinieblas y contra el velo que tienen las personas y eso implica conflicto, implica fricción de realidades allí. Entonces, gracias por el aporte. La cuestión es si nos convencemos, si el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, vamos a sentirnos obligados por amor al Señor en respuesta a lo que nos ha dado, de querer aprender a hacerlo. Si no somos capaces ahora mismo de poder progresar en este sentido, necesitamos
tener a muchas personas que pueden tener contactos que yo jamás voy a tener por donde vive, por donde trabaja, por donde estudia. Ustedes son personas claves en esas áreas. El evangelismo es de todos nosotros, de poder mirar las oportunidades que tenemos alrededor. Terminamos en oración. Padre amado, una vez más reconocemos que tú eres el Dios único, totalmente poderoso, el Dios santo, pero el Dios lleno de misericordia, el Dios que nos busca, porque quieres darnos una vida real, una vida eterna, la vida tuya. Padre, en este momento nos comprometemos a ser tus embajadores, de poder proclamar al Señor Jesucristo ante otras personas. Hay muchas maneras de acercamiento, por escuchar a otros, por servir a otros, por hacerse amigo. Pero la intencionalidad nuestra es de poder explicar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos este privilegio de poder hablar. Gracias, Padre, por esto. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en cada uno que ha puesto su fe en Jesucristo. Obra en nuestras vidas para estimularnos, abrir nuestros ojos y ver cómo podemos ser tus instrumentos en esta tarea tan importante de compartir el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos,